Buenas tardes, bienvenido. A propósito de la información que viene de China, de esta inmunidad del 4,4% en Wuhan, en los estudios de cero prevalencia, ¿se puede decir, bueno, ahí que han podido vencer al virus? Buenas tardes y gracias por la invitación. Habría que primero entender bien qué significa esto del 4,4%. Un estudio de cero prevalencia lo que muestra es cuántas personas han estado expuestas, o sea, se han infectado con el virus y actualmente tienen anticuerpos. Lo que dice este estudio es que menos del 5% de la población de Wuhan se infectó ya a un año de la pandemia. Este dato es muy distinto a lo que tenemos en Perú. Acuérdense que hace un mes más o menos el MINSA comunicó que en Lima teníamos alrededor del 39% de seroprevalencia. Entonces, no es que Wuhan superó, sino más bien es que las medidas de control que tuvieron han permitido que poca población se infecte, a pesar de que esta ciudad fue el origen de la pandemia. Claro, ahora esa es la pregunta justamente, doctor Maita, porque habiendo sido Wuhan la provincia epicentro del coronavirus o del nuevo coronavirus, entonces ahora cómo es que se muestra este porcentaje de anticuerpos, ¿no es cierto? Sería buena su reflexión para saber qué estamos haciendo mal y qué corregir, ¿no? A ver, hay características particulares y desde el comienzo de la pandemia se planteó. Y es que no es lo mismo hablar de las medidas de control que pudieron aplicar algunos países asiáticos que las que han podido aplicar otros países como en Europa o en Latinoamérica o el Perú. ¿Por qué? Primero porque en China en particular es una forma muy autoritaria y dictatorial de cómo se manejan las cosas. El gobierno dice no se mueven y nadie se mueve. Aquí en Perú nuestra respuesta fue una cuarentena muy larga, pero cuando cierra la cuarentena, más o menos el estudio que hizo también el MINSA mostró que el 25% de la población de Lima ya se había infectado, teniendo una cuarentena estricta. ¿Por qué? No es porque la gente tampoco quiera hacer casos o no hacer casos, sino que tenemos una alta informalidad, muchas personas dependen del día a día y era irreal pensar que todos iban a mantener una cuarentena cuando no podían tener recursos suficientes para poder vivir. Entonces, hay un contexto también. Otros países con alta informalidad han tenido prevalencias altas como las que tienen varias ciudades del Perú. Por ejemplo, hace varios meses se publicó el estudio en Nueva Delhi, en India, y también el valor de seroprevalencia estaba similar al de Lima. Es decir, ciudades o regiones con mayor carga de informalidad o pobreza tienen mayor probabilidad de que haya mayor cantidad de infectados en su población. Entonces, no es porque los gobiernos no quieran, sino que también hay un tema de estructura social. Entonces, se podría leer pues que este 4,4% de los ciudadanos de Wuhan presenta anticuerpos del coronavirus según el estudio divulgado. ¿Sería así la explicación? Tal cual. Y para que entienda la población, un estudio de seroprevalencia, pongámonos a pensar ahora que estamos en temporada electoral, que son como las encuestas electorales. Es decir, se escogen personas al azar dentro de la población, ya sea de la ciudad, región o país donde se quiere evaluar, y a esta persona elegida al azar, en una encuesta electoral se le pregunta por quién quiere votar. En el caso de un estudio de seroprevalencia, no le preguntamos por quién quiere votar, sino le tomamos una muestra y vemos si tuvo la infección o si está infectado dependiendo de la prueba que estemos utilizando. Entonces, ese 4,4% de Wuhan o el 39% que tenemos en Lima, según el último reporte, con un margen de error, nos dice cuántas personas ya han estado infectadas. Claro. Eso es lo que nos está diciendo en ese momento. Claro. Ahora, doctor, nosotros relacionamos, ¿no? Usted nos corrige, por supuesto, es el experto, el tema del anticuerpo en el sentido de que nuestro cuerpo ya es inmune, de pronto, al virus, ¿no es cierto? Aquí se nos habló de un 35, 40, 45, la cifra no se definía bien en relación ya a haberse producido ese número de contagios. Y por lo tanto, incluso se habría hablado de una inmunidad de rebaño. ¿Qué de cierto hubo o no quizá? Háblenos de ese punto, por favor. A ver, explicando bien. Cuando alguien se infecta, el cuerpo genera una reacción y esta reacción de defensa, una de esas partes se llaman anticuerpos. Y los anticuerpos confieren inmunidad o cierto nivel de protección.
De hecho, con la vacuna lo que se busca es que las personas generen esos anticuerpos para protegerse de futuros ingresos del virus. Por tanto, una persona que ha tenido una infección tiene inmunidad contra el virus, sí, cuando lo vemos con los anticuerpos. También tenemos otro tipo de inmunidad, pero ya es otro tipo que se llama celular, pero la persona tiene inmunidad, o sea, se puede proteger, de hecho eso lo buscamos con la vacuna. Sin embargo, también sabemos ahora de que hay personas que se reinfectan. Claro. Ahora, son muy pocos. En Perú el INS comentó que tenías 27 casos de reinfección, pero más de 1 millón de infectados. Entonces, no es muy frecuente, pero existe la posibilidad. Ahora, ¿qué significa esto de ciudades que tienen más prevalencia que otras y la inmunidad de rebaño? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, doctor Maita, Percy Maita, si nos está escuchando, se ha puesto en pausa un minuto. ¿Se ha cortado? Bueno, más adelante podemos regresar con él, pero es muy interesante esta investigación, ya retornó. Yo quería preguntarle sobre el tema de que si se está demostrando que el nivel de contagios es bajo en China, ¿qué pasa con esa nueva variante de la COVID-19? ¿Podrían contagiarse en China esta vez, por ejemplo, con la variante del Reino Unido o de Sudáfrica? A ver, mientras más personas no tengan anticuerpos, más personas se van a infectar cuando llegue el COVID que conocemos o alguna de las variantes que están saliendo. Entonces, mientras haya ciudades con mayor seroprevalencia, por ejemplo, en Perú tenemos a Iquitos con cerca del 85% de seroprevalencia, es menos probable que prenda una nueva ola en esa ciudad que en una ciudad con menor seroprevalencia, como sucede con Wuhan con 4.4%. Entonces, a mayor nivel de prevalencia, de seroprevalencia, hay mayor cantidad de gente infectada y por tanto la probabilidad, no de que alguien se infecte, sino de que genere un brote o una nueva ola es menor. Porque, por ejemplo, por más que yo esté en una ciudad donde haya el 90% de personas con anticuerpos o protegidas y yo no he tenido y yo no me he vacunado, si yo me cruzo con otra persona que tiene COVID y está transmitiendo, me puede infectar si no uso mi mascarilla. Entonces, lo que vamos a ir evolucionando en todo este tiempo es que ya con la vacunación, mayor cantidad de personas, y esperamos todas, tengamos la protección contra el coronavirus, pero mientras que esto no suceda, debemos seguir siempre usando mascarillas, lavándonos la mano, manteniéndonos distanciamiento físico. Claro. Porque por el momento es la única medida de protección que tenemos. Perfecto. Y doctor, la pregunta final es con esas nuevas variaciones, ¿no es cierto?, que ha tenido, que sabíamos que el SARS-CoV tuvo 2, y con esta que resurge en el Reino Unido, que se ha replicado ya en Alemania y en otros países, pareciera que volvemos a foja cero, porque entonces estaríamos frente a alguna nueva cepa, ¿o no es así? A ver, hay que diferenciar, y esto los amigos inmunólogos y virólogos lo conocen mejor, más que cepa, le llaman variante. El virus, cuando se va reproduciendo, digamos replicación, va generando nuevas copias y en alguna copia puede generar un defecto. Este cambio o defecto se llama mutación. Algunas de estas mutaciones no tienen ningún efecto sobre la estructura del virus ni nada, y algunas pequeñas sí pueden cambiar algo del virus. De hecho, Muy bien.